Analizándole como síntesis gráfica los mecanismos, nosotros solamente disponemos de, dibujamos como líneas, puntos, líneas, los eslabones rígidos, puntos, las articulaciones. Ya, que nomás hicimos la clase anterior. Acuérdense, recordemos. Ensambles. Ya hicimos ensambles. Ensamble hicimos, ¿qué mecanismo? Señora, buenos días. Buenos días. ¿Qué mecanismo hicimos la clase anterior? Recuerden. Vástago. Manivela, balancín. ¿Sí? Sí. Manivela, balancín. O manivela, oscilador, decía en la foto. Ya. Entonces hoy vamos a ver el mecanismo manivela corredera. Este mecanismo, haciéndole síntesis, resulta que es el mecanismo de un motor, del funcionamiento. Sí, entonces les voy a compartir una imagen de lo que sería mecanismo manivela corredera. Este mecanismo de manivela corredera tiene varias aplicaciones. Ahorita le he puesto aquí. A ver si les da curiosidad. Sí, entonces miren acá. Tenemos el mecanismo biela manivela en una máquina de coser. Quiero que se amplíe, está medio lento el internet. Sí, entonces, ¿cómo funciona la manivela? Básicamente el funcionamiento de giro hace que la aguja en la máquina de coser baja y sube, baja y sube. ¿Sí? Entonces, un movimiento continuo se convierte en un movimiento de vaivén. Ese es el mecanismo manivela corredera. En la parte de un motor, nosotros tendríamos lo que sería el cigüeñal o el excéntrico aquí, la biela y el pistón, llegando al caso de un motor. Entonces, en este caso, este nos sirve para el funcionamiento de mecanismos, transformar del movimiento giratorio a un movimiento lineal alternativo. Ya, ese es el mecanismo. ¿Sí está claro? Si no, veamos el video. No, me gusta mucho. Bueno. Sí está claro, ¿no es cierto? Este mecanismo también es en el sistema biela-manivela, nos permite para hacer el motor de algunos mecanismos de motores. Antiguamente igual el tren era impulsado por un motor que funcionaban con carbón y vapor. Entonces esos también eran impulsados con este mecanismo. Muy bien. Entonces vamos a SolidWorks. ¿Cómo hacemos eso en SolidWorks? Para esto nosotros tenemos primero que dibujar como hicimos el otro día, en croquis, como líneas y figuras de croquis. Y después darle forma a los cuerpos, darles una forma en 3D. La clase anterior hicimos todos en forma de platina, entonces no hace falta que todos sean en forma de platina, pueden ser en forma de disco y otras más. Sí, entonces voy a empezar por un plano alzado. Croquis. Entonces primero les voy a explicar. Voy a pegar aquí una foto del ejemplo.
A ver, voy a rellenar. Nosotros tenemos la corredera, la biela, la manivela. Entonces aquí es el punto de unión a la base. Entonces nosotros podemos, donde yo pongo círculos, quiere decir que es una unión tipo pasador, que le permite rotar. Sí, entonces este va a estar apoyado. Aquí va a tener un apoyo. Aquí va a estar fijo, solamente le permite girar. Entonces este va a poder girar, ¿no es cierto? 360 grados. Este va a estar en un giro constante. Mientras que el de acá va a tener un movimiento de vaivén. Entonces, ¿cómo dimensionamos este mecanismo? Nosotros lo que hacemos es, ¿cuál es la distancia que debe recorrer en este punto? Se calcula, ¿no? ¿Cuál es la distancia que debe recorrer de aquí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en un motor es 15 centímetros, ¿ya? Entonces, esto serían 15 centímetros. La distancia que queremos que recorra. Listo. Y de ahí se grafica fácilmente. Esto mide 15 centímetros desde el movimiento del extremo al otro extremo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, esta distancia, dividirla en la mitad. Mitad de 15. Mitad de 15. 7,5. 7,5. El eslabón motriz tiene que medir 7,5. En este ejemplo, centímetros. Siempre y cuando... escúchame un ratito. Siempre y cuando estén en la misma línea de trabajo. Ahí. Dijo que era el eslabón Motriz, el fucsia. El eslabón de salida en este caso es el rectángulo que he dibujado, el pistón, la corredera. Sí, entonces, en este caso, si la carrera, esto se llama carrera, la distancia que va a recorrer a la salida. Vamos a otro ejemplo, en la máquina de coser, ¿cuánto recorre la aguja en subida y bajada? Digamos que recorre unos 3 centímetros. Ya, si la aguja recorre 3 centímetros, esto será, pongámosle en milímetros, 30 milímetros. ¿Cuánto tiene que ser el eslabón motriz? ¿Cuánto le colocamos al eslabón motriz? Al 15 milímetros. Ya, correcto. 15 milímetros. Entonces, esto es aún más fácil que el anterior. Sí, y aquí vamos a aplicar en ensamblaje una nueva relación de posición en este mecanismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve el mecanismo? Ahorita hemos hecho mecanismos, digamos, planos, solo con extrusión y así. Entonces, en el caso de esta aplicación, ya podría ser como indicaban las figuras, ya puede ser el pistón, esta puede ser la biela, y esta distancia es la excentricidad del cigüeñal. Entonces, de esa forma funciona. Voy a ver acá. No sé por qué. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, que digamos, yo tengo una duda, es sobre si es que no trabajara en el mismo, al mismo como es del eje de salida. ¿Cómo determinamos la carrera? ¿Cómo determinamos las medidas si no trabaja en el mismo eje de salida?
Bueno, ahí tenemos que hacer, esto es, pero cuando nosotros pasamos de una máquina a dibujos así como hemos visto, líneas, círculos y figuras así simples para entender, eso se llama síntesis gráfica. Entonces hay procedimientos en el libro de mecanismos de David Miska. En ese tenemos todos los procedimientos de síntesis gráfica. Déjenme ver. Sí, debo tener el libro a la mano. Verán. Entonces, para síntesis gráfica, bien que me hace esa pregunta. La situación es que, ¿cómo se calcula esto? Verán, les voy a dibujar. Como les dije, están en la misma línea de acción. Porque es una condición que tiene que darse. Entonces, decía que, que el rectángulo que es la carrera, el rectángulo que se va a trasladar para hacer la carrera, tiene que estar en la misma línea de acción para que el modelado sea sencillo, ¿no es cierto? En esta línea. El apoyo del empotramiento está por acá. Ay, no sé por qué le borro esto. Y las líneas tienen que estar eslabón motriz y eslabón acoplador. Ya. En este caso, nosotros tenemos que cuando la trayectoria de este mecanismo se mueve desde su punto inicial, se traslada hasta el punto final, no cambia su velocidad, no cambia su aceleración. Lo que quiere decir que no va a encontrarse en partes un mayor esfuerzo. Entonces, en este caso, siempre que tengamos una línea de acción de esta forma, el trayecto es más fácil de calcular. Aparte de eso, la velocidad de cuando ustedes vean análisis de velocidades de mecanismos, la velocidad de va a ser constante. Siempre va a ser la misma. No va a tener aceleración, sino va a ser una velocidad constante. Por eso esta es la forma más fácil de cálculo. Si nosotros queremos un mecanismo, como dijo el compañero, que no esté en la misma línea de acción, lo que podemos hacer es calcularle de manera diferente y en este caso ingresan ya el trabajo con circunferencias, partiendo de la carrera. ¿Sí? La carrera es esta de acá. Esta es la carrera. Calculando los extremos de la trayectoria. Para mí esto es el punto muerto inferior, punto muerto superior. Por eso esta parte siempre vamos a estar ligados ya con términos que ustedes verán en mecanismos. Entonces, en esta trayectoria del punto muerto inferior al punto muerto superior, nosotros trazamos unas circunferencias y con eso podemos ir graficando nuestro mecanismo. Les voy a explicar los dos casos para que me comprendan, ¿ya? Vamos por el más sencillo, que como está la gráfica. Voy a decir que en este caso, a ver, señor Ortega. Ya, ¿cuánto? Ya, digamos que este es el mecanismo para transportar una botella a una banda, ¿sí? Entonces, ejemplo, les coloco aquí. Este va a ser un mecanismo que viene por aquí, una banda transportadora con botellas. Y cada cierto tiempo, les derriba las botellas hacia un lado, ¿sí? Entonces, transporta las botellas hacia acá. ¿Cuánto supone usted que debe ser la carrera para que le bote de una banda transportadora? Un ejemplo, una medida.
¿Cuánto se imagina que es el ancho de una banda transportadora? Eso ya creo que vieron, ¿no es cierto? A 100 sería. ¿100 qué? 100, dice. 100, 100. 100 centímetros, 1 metro, dije. 1 metro. Mucho, creo. Medio Medio metro. metro. Mucho, 1 metro. Bueno, 50 centímetros. ya Medio. 50 milímetros. Ya, la idea es que ya entendieron el concepto de este mecanismo, ¿no es cierto? Entonces va a girar el motor y cada que pasa una botella le desplaza para allá, para otra trayectoria, le mueve de la banda transportadora. Este va a estar calculado que gira y cada vez que gira encuentra una botella y la traslada para allá, como para clasificarlas, ya. Puede ser un ejemplo. Piensen en aplicaciones así, ya les pregunto luego. Ya, entonces dice 50 centímetros. Vamos a graficar. Me voy a un croquis. Como hicimos la clase anterior, plano alzado, croquis, croquis. Voy a dibujar, en este caso, la carrera. Ya, ¿qué era la carrera? Señor Castro. ¿Qué es la carrera? Nuevamente solo se ha conectado y ahí queda. Señor Chimborazo, ¿qué es la carrera? De acuerdo a lo que vimos en los ejemplos. Señor Ramírez, ¿qué es la carrera? Señor Ramírez, ¿qué es la carrera? En este mecanismo. Tampoco. Bueno, Es la longitud o el espacio recorrido, Inge. ya. Es la distancia que recorre el mecanismo desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Sí, está bien el concepto. Ponemos aquí. Habíamos dicho medio metro. Estoy en milímetros 500. Inge, dice el señor Chimborazo que la ha sacado de las reuniones. ¿Cierto? Estaría aquí. Sí estaba. Si no ha respondido, creo que no ha estado. Y de seguir preguntando y han de seguir saliendo si no responde. O dicen más que sea, no le entiendo. Gracias. A ver, vamos acá. Primer caso. Punto muerto inferior, superior están definidos con la carrera. Como la carrera es 500, ¿cuánto debe medir el eslabón motriz? 250. La mitad. 250. La mitad, 250. Tiene que estar colineal con esta trayectoria. En este caso está horizontal, ¿no? Colineal con la trayectoria. Para dibujar el eslabón motriz voy a utilizar círculo.
de radio 250. O lo que sería lo mismo, diámetro igual que la carrera. Ok. ¿Es la mitad o igual, ingeniero? El radio, el Sí, eslabón que dibujemos aquí. A ver, espérenme. El eslabón que dibujemos aquí, ese tiene que medir la mitad. ¿No es cierto? Entonces el radio tiene que medir 250. Listo, en este caso se hizo facilito. Y justamente es así, sencillo. ¿Sí? Entonces este mecanismo, analicémosle, verán. Entonces si nosotros tenemos de esta forma, cuando este haya girado y esté en esta posición el eslabón, ¿dónde está la corredera? ¿Dónde está el de salida? Cuando el mecanismo está hasta ahí. Señor Ortega, Sí, ingeniero. ¿dónde está el mecanismo cuando el eslabón motriz está en esta posición? ¿Dónde está el eslabón de salida cuando el motriz está ahí? ¿Dónde estará? Pensemos. Estaría al lado de abajo. O sea, Ya, está acá, sí. sí. Estaría lo más a la derecha, ¿sí? El eslabón está estirado, el mecanismo quedaría hasta acá. Listo, me voy a otro caso. Voy acá. Está por aquí. ¿Dónde Hice está una el preguntita. eslabón? Eh, Dígame, dígame. es sobre cuánto dijo que debíamos ponerle este de aquí, el círculo de ahí. 500, Radio. 500. Este mide el eslabón, mide 250. Ya, voy ahora al otro extremo, señor Chimborazo. Segunda chance. Viene para acá. Pero si ni me pregunto, Inge. Está en esta posición. ¿Dónde estará el eslabón de salida? ¿Dónde está el último? ¿Cómo puedes repetir, Inge? ¿Dónde está la corredera cuando el eslabón motriz está en la posición en rojo? La corredera. Ajá. Chut. Horizontal. Ya, a ver, señor Villagrán, ¿dónde estará la corredera cuando está En el punto muerto inicial. Ya, bueno, digamos que es inicial. Punto muerto, hablábamos de inferior y superior, ¿sí? Entonces, la corredera en este caso estará por acá. Entonces, ahí des en cuenta. Del punto muerto superior corresponde acá y del punto, bueno, punto muerto inferior, punto muerto superior corresponde acá. Entonces, la distancia a esto equivale a 2 eslabones motrices. Entonces, por eso es que esto es la mitad. El eslabón motriz mide la mitad de lo que mide la carrera. El eslabón motriz mide la mitad de lo que mide la carrera. Terminemos de dibujar. Está ahí. Y esto sería todo. Dije una preguntita. Dígame.
La cota que le hizo para dibujar o sea, esa línea constructiva que le hizo para dibujar el círculo, ¿no le acotó, verdad? ¿O así cualquier medida No, o en no, alguna justo medida? ahorita voy a acotar eso. Sí. Allá Entonces, integré. ya tenemos la carrera, que va a ser la trayectoria, que es el eslabón final, 2 de salida. Tenemos aquí la medida del eslabón motriz, ya sabemos. Solo nos falta el eslabón acoplador. ¿Cuánto debe medir? Eso va a ser la medida desde el extremo hasta la circunferencia. Y esto es lo que yo puedo decidir. ¿Cuánto quiero que sea? De acuerdo al espacio, de acuerdo al material que puedo ocupar, digamos. Sí, entonces, ¿cuánto necesito yo que sea esto de aquí? Los voy a colocar, solo voy a redondear en 800, voy a dejar. Ok. Esa es una medida que yo puedo decidir. ¿Sí? Es una medida que yo puedo decidir. Yo he decidido que mi eslabón acoplador sea de 800. La carrera va a ser de 500 porque era dato del problema. El eslabón motriz es de 250 para que cumpla con esta carrera. Listo. Entonces me voy a otro croquis. Entonces, está facilito, ¿no es cierto? Línea horizontal, horizontal, diámetro igual que carrera, acoto y terminamos. Este está sencillo, es fácil. Vamos a trazar el Esa mismo. medida de 800 porque nosotros podemos ponerle, ¿no es cierto? Sí, ustedes pueden escoger cuánto necesitan. Me voy a otro croquis en el mismo plano alzado. Y voy a trazar. Esta va a ser mi eslabón motriz. Y este va a ser mi eslabón acoplador. Me voy a regresar para antes aclarar algo aquí. Ya. Si se fijan aquí yo no tengo una línea de 800 para hacerle igual. Entonces en el otro me tocará acotar 800, la medida. O tendría que colocar aquí una línea y esa acotarle de 800. Voy a acotarle. De aquí a acá es 800. Ya, con esa línea voy a hacerle igual. Entonces, entro en mi segundo croquis, lo que he trazado. Una línea, fíjense lo que pasa. Es porque la longitud del acoplador está cambiando. Voy a hacerle que sea relación de igualdad. Este con este de aquí tienen que medir 800, es el mismo elemento del mecanismo. Igual. Voy, trazamos. De acá a acá. Listo. Ahí estamos. Entonces voy a mostrar quisiera que se vean las cotas. Ya, sí le salió. Este es más fácil todavía. Entonces este es el mecanismo. Fíjense la carrera. Tienen que ser los 500 que habíamos dicho. Llega al punto muerto, gira y llega al otro extremo. Ya, vamos al otro caso. Que preguntaba su compañero cómo haría en caso de que no estén en la misma línea de acción. Ya, todos están hasta ahí, sí tienen este mecanismo. Sí, Inge, disculpe una preguntita. A mí se me ha desaparecido la
El botón de croquis, piezas soldadas y cepa metálica no encuentro. Le da clic derecho y ahí tiene que activar. Si se le No desaparece vale, todo, le da. ya intenté. A ver, ¿puede compartir la pantalla? Le indico porque estoy desde mi celular. Ya, a ver, déjame ver. Ahí está. Mira, está así. Y le doy clic derecho como usted me dice, pero no se activa nada. Espera. Me sale yo. Retire. A ver, quiero ver a la derecha. Ahí, en la otra derecha. Izquierda. A ver. Dele clic derecho sobre la palabra que dice complementos de SolidWorks. Clic derecho. ¿Ya? Ahí debe estar croquis. ¿No? No. Vámonos a la siguiente. Suba en el menú principal arriba hasta el engranaje y vamos a personalizar o configuración. Déjame ver. ¿Qué dice ahí? Dice opciones, personalizar, complementos. Personalizar, ponga. Déjeme ver en mi Solid porque no veo su pantalla. O permítame el ingreso desde la Opciones. computadora. Voy hacia Para compartir. el engranaje, a opciones. Y dentro de opciones a la izquierda, tiene un menú que dice restablecer. Abajo a la izquierda. Aquí. Restablecer. ¿De seguro que desea restablecer? Sí. Lea cuál es aceptar. Inge, disculpe, por si acaso, a mí no me deja seleccionar, no sé por qué, la esquina del círculo, para cogerle solo la esquina del círculo, para la acotación. Los círculos no tienen esquina. Bueno, Con la el tecla punto. presionamos la tecla Shift para medir desde un contorno. Desde un cuadrante. Presionamos con la tecla Shift y marca el círculo. ¿Ya le dio restablecer a la izquierda? Sí, ya está. Ahí pone aceptar, en ese cuadro de diálogo aceptar y tiene que rehacerse. Acá está. Abajo a la derecha tiene que aparecer un guardar o un aceptar. Aceptar. Ya acepté. Ya. Ya acepté y se perdió todo, ¿no? No, tiene que reactualizarse eso. Deja ver. Sigue así. Bueno, cuando pueda compartir la pantalla para poderle ayudar, porque si no, no le veo muy bien. Ok, entonces voy a entrar desde mi celular, por favor. Desde mi computadora. Sí, ahí sí puedo ayudar. A ver, me decía señor Villagrán. A ver, para acotar estaba complicado. Trácele esta línea. Si es que se complica, trazamos esta línea de extremo hasta el círculo y le acoto. Esta línea va a ser igual con la de acá, es la misma. Es la misma dibujada en esta posición. Entonces la trayectoria, fíjense, aquí la velocidad va a ser constante. ¿Por qué se llama punto muerto? Es porque en este punto va a llegar el mecanismo como que a trabarse. ¿Sí? Aquí. Como que quiere quedarse recto y no sabe si voy para sentido horario o sentido antihorario. Se queda como trabado. Punto muerto superior, la misma situación. Está el uno sobre el otro y es como que se traba. Por eso se llama punto muerto. Superior e inferior. Si nosotros lo hubiéramos dibujado vertical, ahí sí
cuál es el superior, cuál es el inferior. Listo, este sería el primer mecanismo. Lo convertiríamos en sólidos, ¿no es cierto? Me voy al siguiente. Déjenme, me acuerdo un segundito. A ver, chicos, me van diciendo si es que ya acabaron, ¿ya? Si tienen algún problema también. La anterior figura no guardó todavía. ¿Perdón? ¿Qué? La anterior figura aún no le guardó todavía. No, ya pueden guardar. Guárdenla nomás. ¿Con qué nombre, Inge? Taller 30 creo que vamos. Inge, disculpe, ¿cómo le hizo esa parte en la que se mueve la línea? En eso me perdí. Vamos a, como la clase anterior, un nuevo croquis. Trazamos la línea de radio coincidente. Y trazamos la siguiente línea con igualdad. No se ve su pantalla, Inge, Inge. ya ingresé desde el compu. Ya, déjame ver. A ver, compartan por favor la pantalla, a ver si se le ayuda. Inge, el tema de esta clase, ¿cómo dijo que era? Para- Mecanismo bueno, manivela corredera. Ahí está, Inge. Ya. A ver, le voy a solicitar permiso para manipular su computadora. Ok. Tienen que aceptar y de ahí no mueva su mouse, por favor. Yo lo muevo desde acá. ¿Ya aceptó? Sí. Ya.
¿Y qué hizo para que se le oculten? Yo no hice nada, Inge. De este día que no valía las piezas, ahí, no sé, creo que ahí pasó algo. Y de ahí abrí hoy día y ya no valió. Por aquí ayude a leer croquis. Croquis. Mm, Eso le comentaba, están perdidas las tres pestañas, croquis, piezas soldadas y chapa metálica. A ver, veamos. Ahí está, ¿no? Es bien lentita. Clic derecho. A ver, vamos a... Ya, aquí voy a activarle croquis. Mm, Pero no se activa en la partecita de arriba. Está. chuta, para que pueda trabajar. Vamos a ver si se mejora. Si no, reinstalar. A ver, activamos. Yo se me jode. Em, no. ¿Qué versión es? 2018. Alguien más que le comparta la configuración. Aquí sí veo donde le puse en opciones. Restaurar, guardar, restaurar configuración. Alguien que tenga la misma versión de su programa, que le guarde la configuración. Le pase el archivo y usted desde aquí le pone restaurar configuración. Porque ahorita no se aparece. La única forma es actualizar la instalación o que alguien le comparta la configuración. Porque ya intenté ambas cosas. Chuta, Inge. Ya. Me voy a... Ok, ya tiene abajo las herramientas de croquis, así puede activarle las demás. Hasta para que pueda ocupar hasta mientras. Inge, un compañero dice que tiene. ¿Cómo tiene que hacer eso que usted me acaba de decir? Guardar la configuración, dice. Se va aquí al engranaje, guardar la configuración. Ahí pone guardar configuraciones. Siguiente. Busca dónde guardar. Fijarás dónde va a guardar la dirección. Es importante para que sepa dónde va a estar copiado el archivo. Y ese archivo le pase. Ya, ok, ok. Y yo con ese archivo le abro en esta Usted le computadora. pone igualito aquí. Restaurar configuración. Aquí en restaurar configuración, le pone restaurar. Siguiente. Busca su archivo. Este de aquí. Examina su archivo y de ahí le pone siguiente. Siguiente, siguiente. Ok, gracias, Inge.
Mm. Listo, vamos a hacerle sólido a ese mecanismo para hacer lo que necesitamos de esta clase, los ensamblajes. Entonces vamos a trazar. Tenemos trazado el mecanismo. Eslabón motriz. Eslabón acoplador, este de acá. Y el eslabón de salida que sería la corredera. ¿Sí? Entonces, este mide 250, este mide 800 y necesitamos la bancada. Entonces, como hicimos en la clase anterior por facilidad, en este que dibujamos el mecanismo, vamos a dibujar la bancada. La bancada es donde vamos a sujetar las piezas para el ensamblaje. Entonces voy a sujetar, voy a dibujar algo así. Voy a trazar un rectángulo centrado aquí, donde haré una perforación para colocar un pasador ahí, ¿no es cierto? Tengo que dibujar una base en la misma bancada para entender que es un solo cuerpo, una base hasta acá para que se apoye la corredera. Ya. Dos rectángulos, acoto. Todo tratamos de redondear unidades para no hacernos líos. 100. Ancho 125 dice. La distancia de este de aquí tiene que ser mayor que el espacio que hay acá, nada más. No tanto, ¿no? 1250. Listo. El espesor, como es bancada, queremos que se apoyen las piezas, que se guíen las piezas. Este vamos a dejarle en 100. Listo. Este va a ser bancada. Voy a extruir operaciones. Extruir. Voy a extruir por plano medio para que me quede bien centrado. Voy a extruir por plano medio. 200 ponemos. Dice que contorno, quiero que extruya estos dos contornos. Listo. Como aquí necesito la perforación, voy a hacer un corte en la parte de acá arriba, un croquis. Desde esta cara centrado voy a aplicar un corte. Inge, ¿de cuánto le hizo la extrusión? 20. Trazo una línea constructiva inclinada para encontrar el centro. Desde el centro voy a trazar un corte rectangular. Aquí va a entrar mi... no.
No, no se puede. Ahí se queda. Sí, estaba pensando en más adelante. Ya, ahí se queda. Esa es mi bancada. No hacemos el último croquis. No, ya, acuérdense, la bancada es todo lo que está fijo, pero no quiere decir que siempre está unido uno con otro. Por ejemplo, para este ejemplo le vamos a dejar una sola. Ya van a darse cuenta en las complejidades que nos ocasiona. Solo voy a hacer la perforación para el tornillo. Como ya es de bastante la medida, a 50 le voy a colocar. Está centrado con el origen del eslabón motriz. Conectarás el cable. Está centrado con el donde se instalaría el motor. El eje del motor vendría aquí, sujetado acá. Voy a hacer una operación de extruir corte de esa perforación. Ahí por todo. Le colocamos por todo. Listo. Vamos a dibujar el eslabón motriz. ¿Cuánto debe medir el eslabón motriz? 250. Ya, 250. Vamos a dibujar igual que ayer, ¿ya? Sigan dibujando. Dibujamos también el eslabón acoplador, 800. Igualito que la clase anterior. Pónganles de ancho 50. No, no, mucho. Digo más, toca poner 100, pónganle de ancho. 100 de ancho y las medidas. $50 es la otra medida, ¿no es cierto? Inge? 100. Inge, la instrucción de cuánto. Colóquenle ahí viendo que quede relativo. 50, 25 podría poner. Ya. ¿De cuánto le hizo la perforación, Inge? Diámetro 50 por todo. Se desconecta.
Ya, listo, ¿tienen? A ver. Acuérdense que lo importante es que los puntos coincidan con las perforaciones del diseño. Nos vamos a este medida 250. Croquis, nueva pieza. Croquis, plano alzado, croquis, La instrucción dijo de 25 Inge. sí. De perforación a perforación. $250. Horizontal. 250. Perforaciones de 50. Porque la primera perforación hice de 50, ¿no? Para que cuadre. Vamos a ponerle igual. Una cota. El espíritu cívico de la actividad emocional, un valor tal venido a menos durante los últimos años. Gracias. Extruir. Es la forma de actuar de cada persona. 25 les había dicho. Bueno, sí, ya. Vamos a la siguiente. Ella se Pero va no puedo dejar de las medidas con las que le acotó. Cívica es algo importante en la vida de los hombres. Pues no solo se nos tiene que enseñar 250 entre. a ser buenos ciudadanos, buenos ecuatorianos. Vamos a escuchar el himno al civismo. Vamos a escuchar la música y a tratar de leer la letra, pero sin encender los micrófonos, ¿sí? Vamos a poner atención, por favor. Listo, voy a la otra. Necesito dibujar la nueva pieza. Irán guardando con los nombres. Acuérdense, la bomba motriz, en otra carpeta, todas las piezas en la misma carpeta, porque cuando es un ensamblaje, los archivos tienen que estar guardados en el mismo lugar para que usted después no pierda los archivos. Pierde los archivos, se le daña el ensamblaje. Ya me queda. Doble. Lo mismo que me toca Elsa y Elsa. O solo una Elsa. Uno. ¿Extrusión de 25 dijo Inge o de cuánto?
Sí. Extrusión ¿de cuánto les dije? De 25. 25. 25. Ya vamos acá. Este es el eslabón acoplador. ¿Cuánto mide? 800. 800. Nos aseguramos de que esté horizontal. Modificamos las cotas. $50 de perforación, extrusión de 25. Ya, ¿cómo le dibujaron la corredera? ¿Se acuerdan que al inicio que yo estaba haciendo gráficos, rayando, estaba dibujándole como un rectángulo? Pues vamos a hacerle como un rectángulo. Ese es el eslabón acoplador. El que acabo de dibujar es el eslabón acoplador. Vamos al eslabón de salida, que es la corredera. Sí, la corredera. La corredera prácticamente tendrá que cumplir con esta distancia. Un rectángulo aquí trazado, que sea coincidente para que se apoye con la parte de abajo. Entonces, que se apoye aquí abajo y que se deslice. Entonces, tiene que tener una perforación en el centro y medirle suficiente para que se apoye en esta que hemos trazado de aquí. Sí, entonces, esas medidas tenemos que colocar. Ustedes ya saben medir, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular, medir. Necesito trazar un rectángulo que llegue de aquí a acá. Distancia. Distancia de 111.71. Entonces, corrijámosle un poco esto antes de... Corrijamos esto. En lugar de colocar 100, voy a borrar. Voy a eliminar esta cota de 100. Y voy a poner aquí una cota. Ya, entonces, ¿de cuánto tenemos nosotros que trazar aquí un rectángulo? De 100. No se desconecten, quédense. Un rectángulo de 100 de altura con una perforación en el centro. Ya, muy bien. Vamos a dibujar. Nuevo. Esta va a ser la... Los del cuarto se quedan. Pistón, corredera, eslabón 4. Los de cuarto. Únete ya a la clase. Vamos acá. Plano alzado. Plano alzado. Un rectángulo de altura de 100. Ancho, pongámosle para que se mantenga 150. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Trazamos su perforación en el centro de 50, igual que los demás. Listo, tenemos todas las piezas. Hagamos una extrusión. Este, como es el de salida,
hagámosle no de 25, sino más todavía. Sí, hagámosle de 50. Okay. Ahí sí vamos al nuevo ensamblaje. Nuevo, esta es la corredera, ¿no? Crear ensamblaje. Dice guardar. Voy a guardar todas las piezas, ¿sí? Bancada. Guardar. Aquí está. Inge, disculpe, ¿me puede dejar ver las medidas de la anterior a esta? La antepenúltima que hicimos. Es 800. Ya le veo. Voy al siguiente archivo. Es el eslabón motriz. Eslabón motriz. Voy a guardar. Todas las piezas tienen que guardar. Motriz, taller, 30, ¿no? Vamos, eslabón acoplador. Buenos días, profe. Ahí están las medidas. Mauricio. 800, 150, extrusión 25. Se han quedado dormidos, ya estamos. No entran. Buenos días, profesora. Acoplador. Buenos días. Voy al último. Esta es la corredera o de salida también. Igual es el de salida porque es el que ejecuta el último movimiento. Ah, sí, sí. Por supuesto, ahora ya le escucho mejor a Andreita. ¿Qué hizo? Inge, disculpe, ¿cuánto era la instrucción del cuadro rectángulo? De la corredera. 50. De la corredera. Bájale un poquito. 50 de espesor. Ya, entonces tenemos ya guardado bancada, motriz, acoplador, corredera. Me voy a la bancada porque es el eslabón que va a ser fijo en mi mecanismo. Voy a la bancada. Desde la bancada voy a guardar con... perdón. Voy a crear ensamblaje desde pieza. Otra forma de empezar ensamblaje. Desde la figura que necesito, colocamos crear ensamblaje desde pieza. Bancada. La bancada, porque es la fija, la parte que no se mueve, esa le colocamos primero con un clic. ¿Puede repetir en dónde está esa opción, Inge? Acá arriba, en donde está la hojita en blanco. Si ustedes no tienen puesto este pin, no se les aparece esta opción. Ahí pongan crear ensamblaje desde pieza. Listo. Me voy a insertar los demás componentes. Insertar componentes. Voy al motriz. Inserto el motriz. Como ya saben, ¿no es cierto? Voy a insertar de una vez el acoplador. Ya no vamos a estar como ayer de uno en uno. Anteayer. Vamos al otro. Insertar corredera. El acoplador. Ya. Entonces empecemos con las relaciones de posición. Entonces, la primera relación de posición. Esta con la de acá. Deja concéntrica. Otra forma de que aparezcan relaciones de posición, solo esperamos un poquito con los clics y aparece. Si no les aparece, ya pues váyanse a la opción del menú.
De acá arriba, relación de posición. Marco la cara con la otra cara coincidente. Vamos a la otra. ¿Dónde le ensambló a este? ¿Adelante o atrás? Viéndole desde acá arriba. Adelante. Adelante. Sí, para que no colisione. Vamos acá. Concéntrico. Adelante. Tiene que ir más para adelante. Coincidente las caras. Nos falta la corredera. La corredera va a tener una relación de coincidente esa cara con esta de aquí, porque ahí se va a apoyar para deslizarse. Coincidente. La circunferencia, la cara circular con la otra concéntrica. Listo. Fijémonos si no nos da problemas en el mecanismo. Acuérdense, lo que es tornicería y todo eso, vamos a verlo, ¿eh? Así que ahorita puede quedar así. Después les he de decir, abran el taller 29, abran el taller 30 y ahí vamos a completar con tornillos, pernos, arandelas, todo lo que necesitemos. Listo, fijémonos, ahora sí, digamos, al inicio las líneas y trazos que habíamos hecho eran un bosquejo. Pasamos nuestro diseño a un diseño preliminar, que sería este. Y ahora vamos a un diseño en detalle. Fijémonos qué pasa aquí. Vean. Entonces acá, fijémonos en diseño en detalle. ¿Qué pasó con esta corredera? Está por fuera. Sí, entonces esos detallitos tenemos que ir corrigiendo cuando vamos ya trabajando en un diseño y para eso es el programa. Para no estar, digamos, si les hubiera mandado en maqueta, ya hubieran gastado todo esto de material y no nos queda muy útil. A este le voy a cambiar de dimensiones. Una forma fácil de hacerlo también es editando aquí mismo. Entonces, con un clic derecho, editar pieza. Guarda el ensamblaje, dice. Guarda el ensamblaje. Hasta para que no se cuelgue. Este va a ser el ensamblaje. Ensamblaje taller 30. Vamos acá. Cuando nosotros entramos a editar, repito lo que hice. ¿Sí? Nosotros ya viendo aquí lo que hemos fallado o tenemos que cambiar, puedo entrar de pieza en pieza e irlo editando. O puedo editarlo en esta misma pantalla igual de pieza en pieza. Entonces voy acá. En el cuaderno de dictado ponemos dictado número elogio al título. Dicen que este es el mecanismo de una cepilladora también, pero no sé. Bueno, este sería el cigüeñal. Visto en vista de sección, este podría ser el cigüeñal con su excentricidad que tiene. Esta la biela y este el pistón. Entonces, si nosotros queremos ya dibujarle más en detalle, podemos pasar eso a esas formas, siempre y cuando nosotros consideremos que las perforaciones, las uniones, son las que le dan la medida al mecanismo. Este podría ser el pistón circular. ¿Qué puede repetir esa última parte cómo le hizo de editar el eslabón de salidas? Que se me quedó mi computadora trabada. Le dejó así mismo. Aún no repito. Ya, para editar podemos dar clic derecho aquí, abrir, o aquí mismo editar. Editar pieza. Me voy acá
a la extrusión y aquí puedo editar la operación. En este caso, no he salido del ensamblaje, no he abierto ninguna otra pieza, estoy editando mientras estoy en el ensamblaje. Le voy a cambiar a este a 100. Ok. Ok. ¿Listo? Entonces, editado. Nos ha faltado colocar una relación, fíjense. Voy a colocar la relación. Coincidente. Coincidente. Muy bien. Listo, tenemos aquí el mecanismo. Entonces, lo que les quería explicar es que podemos editar aquí implícito o podemos editar en cada pieza. Irnos a la pieza, abrir y ahí editar. Ya, muy bien. Listo, guardamos. Este sería el ensamblaje del taller 30. Inge, una pregunta. Sí, no grite. ¿De cuánto le hizo la medida del eslabón de salida, lo que le editó? A 100 le puse, para que se apoye acá. Ajá. Ahora es bonita letra. Mira. Mira cómo se escribe. Ya. Entonces, después trabajaremos con esto en colocar tornillería. No perderán el archivo. Ya. Guardar. Si ustedes ya guardaron el ensamblaje, ya no tienen que mover las piezas a otra carpeta porque se destruye el ensamblaje. Lo que pueden hacer es al inicio, cuando están dibujando las piezas, ya guardar todas las piezas en una carpeta, ejemplo que se llame taller 30. Entonces en esa carpeta guardar todas las piezas y con esas piezas ahí guardadas, ahí crear el ensamblaje. Para que si ustedes quieren pasar de una computadora a otra o de un lugar a otro, copiándose toda la carpeta, sí se abre sin problema, como no le pasó al compañero el otro rato, el otro día. Ya, O dígame. sea que para enviar un deber de estos, pongamos así, hay que enviar todas las piezas, una carpeta con todas las piezas. Sí, todas las piezas y el ensamblaje. Yo abro el ensamblaje y como están ahí guardadas juntas todas las piezas. Otra cosa es que ustedes, después de guardado el ensamblaje, no es que usted se va, por ejemplo, a buscar este archivo en el explorador de archivos, ahí busca y dice, chuta, le voy a cambiar de nombre. Para que no se dé cuenta que me pasaron, voy a poner mi nombre, Pepito Taller 30. Entonces, y el ensamblaje ya no le reconoce, porque el ensamblaje decía, la figura se llamaba Corredera Taller 30. Entonces tampoco se puede. No pueden cambiar nombres, no pueden alterar cosas así, porque el ensamblaje ya no reconoce. Es una sola, ¿sí? Si no, después les va a tocar estar buscando, suprimiendo y como le pasó a su compañero el otro día. Sí, sí, claro, gracias. Ya, ok. Listo. Vamos. La otra vez les había indicado, o creo que no. Sí, a ustedes sí les indiqué que el programa tiene algunos tutoriales. Entonces vamos a ver el tutorial de ensamblaje. Vamos acá, al signo de ayuda. Tutoriales. ¿Qué dice tutoriales? Ya. Entonces acá dice ensamblajes.
Pero bonita letra. Vamos acá al tutorial de ensamblajes. ¿Sí? Apenas entré a tutoriales, me voy a ensamblajes. Entonces, si nosotros cumplimos con este tutorial de ensamblaje, vamos a poder utilizar algunas relaciones de posición. En este primero está creando las piezas. Sí. Entonces, este es uno de los tutoriales de ensamblaje, es el más fácil. ¿Sí? Yo no quiero ese tan básico. ¿Sí? Vamos a todos los tutoriales. Todos los tutoriales de SolidWorks. Entonces ahí vamos a buscar si es que hay algún otro extra de ensamblaje, porque me acuerdo que había unos mecanismos bien completos. Busquémosle. Relaciones de posición de ensamblajes. ¿Lo encontraron? Sí. Ya. En este de relaciones de posición de ensamblajes está armada una bancada de una mesa de fresadora, me parece. ¿Sí? Entonces, las relaciones que se aprende aquí, coincidente, concéntrica, paralela y distancia. Lo que va a hacer es que esta mesa se va a trasladar en el eje X, en el eje Y, como si fuera la mesa de la fresadora. ¿Sí? La fresadora. Ya. Entonces, la ventaja de estos es que ya están todos los documentos dibujados. Estos de aquí, las piezas. Nos vamos a ir a esta dirección. Dice, busque la carpeta, Users, Public, Documents, SolidWorks, Version. Aquí donde dice SolidWorks versión. Ahí debe decir, por ejemplo, el compañero tiene SolidWorks 2018. Aquí debe asomarle SolidWorks 2018. Samples, Tutorial, Assembly Mates. Entonces, esta dirección buscamos. Preguntas. ¿Encontraron la dirección? Chicos. No. Vamos a la letra de la carpeta de la unidad. Al disco C. Ahora les comparto la pantalla. Vamos al disco C. Dice users o usuarios. Escogen su nombre o el nombre de su computadora. ¿Qué más dice? Public. Escogen public, documentos públicos. Acceso público, documentos públicos, SolidWorks. SolidWorks, la versión que ustedes tienen, SolidWorks 2018, 2016, 2020. SolidWorks 2020. Samples. Y buscamos aquí el que nos dice Samples, Tutorial. Tutorial. Assembly Mates. Assembly Mates. Aquí están los archivos. Esto. Dígame. Tengo un problema. A mí me salió a lo que quería guardarle el ensamblaje. Me salía que decía construir el documento antes de guardar. Sí. Reconstruir y guardar. Sí. ¿Acepta entonces? Sí.
Eso es cuando se cambia de medidas alguna pieza, ahí les dice reconstruir. Entonces sí hay que poner que sí. Ya, entonces esta es la dirección. No sé si a todos les sale igual, porque tienen que irse al disco C, usuarios, público, documentos, SolidWorks, samples, toda esa dirección. ¿Sí? Entonces esa dirección depende de dónde instalaron ustedes, depende de la versión que ustedes tienen. Entonces esta de aquí tienen que irse hasta allá a encontrar esos archivos. Salió, Inge. El mío ya apareció. ¿Y encontró? Muy bien. ¿Qué versión tiene? Yo igual, Inge. 2020 yo tengo. 2018. Ya, chévere. Entonces, esa es la dirección. Ahí está. Bueno, ojalá les sirva la dirección que les mandé y la fotito. Ya. Entonces, con esas figuras encontradas, vamos a copiarnos las figuras para guardar, para no alterar nada de ahí. No hace falta. Ya, esas son las piezas que vamos a ocupar. ¿Sí? Vamos a la siguiente, al siguiente menú, siguiente opción. Ya, aquí está más fácil para quienes no encontraron. Aquí dice, haga clic aquí para abrir el archivo GNI. Ya. Voy a cerrar todos mis archivos. Inge, No cierren el Solid, cierren los archivos que están en el Solid. Inge, ¿le puedo compartir mi pantalla para que me... Inge, Que le ayude. Bueno, claro. Espérame ya de... sí, es que se apagó mi compu y recién le volví a aprender. ¿Y qué quiere que le ayude? Es que no sé en dónde estaba buscando esas carpetas. Apure, comparta rápido. Ya, yo estaba ahí, Inge. Buscamos le el que puso ahí? dice relaciones de posición. En todos los tutoriales, sí, abajo busquen lo que dice relaciones de posición. Aquí. Ese es. Ese es. Sí, Ya. siguiente. ¿Y ahí? Siguiente. Ahí arriba está la dirección a la que tiene que ir. Siguiente. Vaya siguiente. Siguiente. Clic aquí. No, finalizar, Sam. Atrás. Ya. Ahí arriba dice clic aquí. Sí. A ver, le pongo sí. Sí. Fíjate cómo está. Esto me salió. Ahí dice, haga clic. Lea Me ahí salió arriba ese. qué dice. Sí, lea, paso 2, ¿qué dice? Haga clic en el archivo crear ensamblaje desde pieza. Ya, haga eso. Arriba tiene crear, exacto. En el cuadro de diálogo, seleccione aceptar. Ya. Y ahí queda así la figura. Sí, ya empezamos. Ya vamos a seguir ese tutorial, ¿no? Ya. De hecho, ya se adelantó más que los compañeros. Pues entonces, había dicho que voy a cerrar todo lo que tengo en SolidWorks. No cerrarán la X de acá arriba, sino los archivos que están aquí. No dibujé nada. Ya. Vamos acá. Clic aquí. Se va a abrir la pieza. Acá arriba dice ponga crear archivo desde pieza. Después dice que dé OK. Después dice que muestre el origen. Ver, mostrar orígenes. Este origen tiene que estar mostrado. Así que me voy a archivo, crear ensamblaje desde pieza.
Inge, no sé qué pasó, le cerré el del ensamblaje, pero se me cerró el SolidWorks, se me hizo de quedar en blanco y se me cerró, no sé qué pasó. No, pero nuevamente sí tenemos tiempo todavía. Ya, vamos acá. Nos dicen el Property Manager, seleccionen vista de gráficos y mostrar este de aquí. Mostrar orígenes, ver orígenes. Y, la Y, mija. Dice. Ya, entonces aquí hay dos orígenes. El origen del ensamblaje y el origen de la pieza. Sí, entonces de esto, de cómo pongan ustedes la primera pieza, sí depende bastante. Sí depende bastante cómo va a quedar, hasta la vista isométrica, cómo va a quedar enfocada. Ya, harás bien. Ya, entonces por esta vez le dejamos. Vamos, siguiente. Preguntas hasta ahí. No. No, Ya, que solo queda entonces, trabado, ¿no? les repito, verán. Entonces hay que hacer coincidente el origen, por eso hay estos símbolos acá. Hay que hacer coincidente el origen de la pieza con el origen del ensamblaje. Si nosotros hacemos plano por plano con relaciones de coincidente va a ser un poco más demorado. Entonces para eso estaba aquí este cuadro abierto. Cuando está ahí habilitado el origen, lo que dice es que seleccionó la ubicación del origen del ensamblaje. Se acerca usted hasta el origen del ensamblaje y se muestra esas dobles cruces, que quiere decir que coincidan los orígenes. Ahí da clic. Entonces, veamos ahora. Se está mostrando. Presente. Se está mostrando el origen del ensamblaje, que está aquí, y el origen de la figura, que es donde coinciden los planos, también está ahí mismo. ¿Sí? Entonces, primero, no tiene que aparecerles dos cruces azules, sino una sola, porque están coincidentes. ¿Sí? ¿Entendido? Y Bien. Vamos, siguiente. Vaya a ser vista isométrica, oculte. Para acercar puede presionar control y teclas mayúsculas y tecla Z. Descartar. Ya, bueno. Aquí no hizo mayores cambios. Vamos al siguiente. Insertar componentes. Y ha insertado el que se llama saddle y el que se llama table. ¿Sí? Entonces, en la ubicación que habíamos dicho, los voy a copiar. Voy a copiar esta dirección. Control C. Ya encontré mis archivos, ¿no? Control C. Me voy acá a insertar componentes. Examinar. Y aquí voy a irme a esa dirección. Ahí voy a poner. Dice que insertemos el componente que se llama saddle y el que se llama table. Entonces vamos aquí. Saddle, table.
Seleccionamos con tecla control y ponemos abrir. Ahí van a estar los dos componentes. En estos ya no hace falta que coincidan los orígenes. Ya no necesitamos porque estos se van a deslizar a lo largo y el otro se va a deslizar en el eje X, digamos. Colocados. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos continuar con el tutorial. Siguiente clase me van a presentar este tutorial completo. Sí, necesito que ustedes practiquen en casa relaciones de posición para ensamblajes. Entonces, este tutorial terminado. Ya saben, si mueven las piezas, intentan copiarse, va a ser muy, muy difícil que no se les dañe el ensamblaje. Van a estar fregados. Entonces, preferible, sigan el tutorial, lean con atención y sigan haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente clase, igual veremos un caso de un nuevo tipo de mecanismos. Mecanismo de retorno rápido con trayectoria lineal. Aplicaremos al ensamblaje. ¿Me puede hacer el favor de repetir una última vez cómo era que insertó esos dos elementos más? Ustedes tienen que haber encontrado la carpeta. La carpeta que les dice aquí en la segunda página les da una dirección. Dice aquí, todos los archivos están en esta carpeta. Entonces, como ya les dije, los archivos tienen que estar guardados en una misma carpeta para hacer el ensamblaje antes de dañar. Pues todos los archivos guardados en una carpeta. Esta es la carpeta. Yo les mandé la foto de cómo sale en mi computador. Les mandé el WhatsApp. Entonces, tienen que irse a esa dirección. Como yo ya la encontré, en la parte de acá le copio. Control C. Cuando pongo insertar componentes, me dice examinar, porque no están abiertos. Por eso me pide examinar, porque no están abiertos. Si les abro, puede hacerse un poco más lento el sol. Entonces, pego aquí la dirección. Enter. Y se fue acá. Aquí busco las figuras que necesito. Saddle y tail. Y pongo abrir. De ahí colocamos acá. La idea es que después estas relaciones de posición que se generan aquí nos permitan que esto funcione como la mesa de la fresadora. Entonces, como ustedes decían, sí conocen la fresadora, ¿no es cierto? Entonces van a seguir el paso a paso, las relaciones de posición que les pide, los desplazamientos que les dice que hagan. Por ejemplo, ahí le he colocado ahí. Ya, les voy a explicar también el tutorial. Distancias, para que solo se mueva de aquí hasta acá. De aquí a acá. Relación de posición avanzada de distancia. Voy a colocar la otra. Entonces, estas relaciones les va a ir indicando cuáles colocarlas. Qué cara seleccionar y cómo atrasar. Entonces ahí sí tienen que, o sea, prácticamente involucra bastante el manejo del mouse, de vistas. Ya, entonces acá la mesa ya se traslada en los dos movimientos, ¿sí? Pero el tutorial también hace que se limite trayectoria de aquí a acá para que no se desensamble esto, no se desarme. ¿Sí? Entonces, ese es el tutorial, una mesa de fresadora. La ventaja es que ya tiene las piezas usted dibujadas. ¿Qué mecanismo está ocupando aquí? Solamente es una junta de corredera trapezoidal. Tiene una forma específica para que se acoplen las dos. Entonces,
regresando a nuestro ensamblaje, nos falta mucho que mejorar en la forma de las piezas, pero el mecanismo está funcional. Sí. Entonces aquí ya están las piezas dibujadas completamente como son el diseño detallado. Diseño en detalle. ¿Alguna pregunta? Ya insertaron las dos piezas. Sí. Ok. Ya, entonces siguen el tutorial. Siguiente clase, al inicio de la clase revisamos todo lo que han avanzado. Más claro que hayan acabado. ¿Sí? Conectaránse desde la computadora para que puedan seguir el paso a paso para que puedan compartir la pantalla de lo desarrollado. Listo. Ya, nos vemos. Pasen un bonito fin de semana. Igualmente, pase bien, Inge, hasta mañana. Igualmente, hasta luego, Inge. Se cuidan, chicos. Hasta luego. El video, por favor, a su canal mismo suben, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí mismo. Ya, ok, Inge, gracias. Ya, Inge. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Goodbye. Gracias. ¿De qué? Hasta luego, chicos.